Soy. Yo puse. Ahí. Dale, buenísimo. Silenciemos micrófonos y vamos a seguir hablando de las diferencias que hay. Todo lo que fue recién fue el lío para poder conocer la diferencia que había entre las bases nitrogenadas del ADN y el ARN, ¿sí? Pero hay otras diferencias también. Vamos a volver a nuestro cuadrito de ADN versus ARN, ¿sí? Ya habíamos nombrado la diferencia que había en la pentosa, ya habíamos nombrado, chicos, micrófono, mi oído. Ya hemos hablado de la diferencia que había entre las pentosas, ya hablamos recién de la diferencia que había entre las bases nitrogenadas, ¿sí? Una cosa que lo dijimos recién, pero para que nos quede bien en claro, vamos a poner en la E de estructura, y vamos a ponerle acá que es doble cadena. Me está insultando, Andrea. ¿Qué te pasa con mi hermano? De cadena. Esperá, Tami, que te muteé a vos también. Yo te abro el micrófono, ¿eh? Ahí está, yo me desmuteo sola. Esto, ahí va. Porque Esto ya lo cuando habíamos nombrado, chicos, ¿sí? Pero por las dudas, para que nos quede bien en claro, otra diferencia era la estructuración, la E de estructura. Cadena doble y cadena simple, ¿sí? Otra diferencia que hay tiene que ver con la función. La función, F de función. El ADN es el que contiene la información genética. Súper importante esto, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, contiene la información genética. Ese es el ADN. Súper importante que tengan en cuenta eso. ¿Bien? Contiene información genética. Y el ARN, ¿qué es lo que hace? Con esta información genética y con esa capacidad que tenía de hablar con el ADN, ¿sí? Algo que nos interesa a nosotros es que interviene en la síntesis de proteínas, ¿sí? Interviene en la síntesis de proteínas, ¿sí? Y algo que no les había nombrado es que ARN tenemos de diferentes tipos. Hay 3 tipos. ARN mensajero, ARN ribosomal, que es el que encontramos en los ribosomas, y ARN de transferencia, que es el que me oculta los aminoácidos, ¿sí? El mensajero es el que se copia el mensaje del ADN. El ribosomal es el que encuentro en el ribosoma y me está dando el lugar para poder hacer la síntesis de proteínas. Y el de transferencia es el que me va y me pesca los aminoácidos en el orden que me dijo el ADN, ¿sí? Por eso, en conjunto, estos 3 tipos de ARN son los que trabajan en la síntesis de proteínas, que esa es la función principal. ¿Solamente hace proteínas? No, hay algunas cosas que son de regulación, pero no me interesa entrar en esos detalles. Lo que me interesa es que ustedes tengan en cuenta con esto, que el ARN es importante para saber eso, ¿sí? Y la última diferencia que vamos a hablar para terminar con estos últimos ácidos nucleicos, que son las últimas de las biomoléculas que estábamos hablando, es dónde encuentro el ADN y dónde encuentro al ARN, ¿sí? Al ADN principalmente lo encuentro en el núcleo de la célula. Núcleo de la célula, ¿sí? Y el ARN, ¿sí? Principalmente lo voy a encontrar a ¿dónde? Y saliendo, lo voy a encontrar más que nada en el citoplasma. ¿Sí? Ojo, ¿dónde teníamos ADN también? Que lo habíamos visto, ¿sí? Pero diferente a este ADN cromosómico iba a ser el ADN que tenían las mitocondrias, pero no es el ADN que está haciendo estas funciones que nombramos recién, ¿sí? ¿Quedó claro entonces, chicos, las diferencias que hay entre ADN y ARN y todas las biomoléculas que estuvimos viendo recién? ¿Alguien tiene alguna duda o seguimos con membrana plasmática? Por mi parte yo entendí. Todo bien, profe. Bien, vamos entonces a borrar acá y seguimos con membrana plasmática. ¿Seguimos con el pizarrón, les parece? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Cuál sería entonces, así en general, la función de los ácidos nucleicos? La función de los ácidos nucleicos es, si vos me estás hablando del ADN, es contener la información genética, ¿sí? Y si me hablas del ARN, es poder expresar esa información genética.
particularmente en la síntesis de proteínas, ¿sí? Los ácidos nucleicos son los que regulan que vos puedas tener, por ejemplo, las biomoléculas que tenés. Sin los ácidos nucleicos no tendrías las proteínas que habíamos dicho que eran tan importantes, ¿sí? Sin los ácidos nucleicos, vos no tendrías, ¿sí?, el color de ojos que tenés hoy en día, ni tenías el color de piel, ni tendrías, ¿sí?, la predisposición al mapeo genético que tenés, que es propio tuyo, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de los ácidos nucleicos, estamos hablando de información genética, que es lo que somos nosotros, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Bien, vamos con membrana plasmática. Ahora, ¿para qué me interesaba a mí, más que nada, que ustedes tuvieran en cuenta a las biomoléculas? Por un lado, porque son súper importantes a nivel orgánico, ¿sí? A nivel estructural y funcional para nosotros. Y por otro lado, porque a nivel de la célula, ¿sí?, que es lo que estábamos hablando en esta primera parte de todo lo que era biología, la membrana plasmática, en su constitución, vamos a nombrar a un montón de estas biomoléculas, ¿sí? Entonces teníamos que saber de qué estábamos hablando cuando decíamos que encontrábamos lípidos, que encontrábamos proteínas, ¿sí? Porque si no era de vuelta a repetir cuestiones sin tener una base, y no es la idea de que ustedes aprendan de esa manera, no queremos que ustedes repitan conceptos por repetir. Lo que nos interesa es que ustedes puedan ir incorporando estos conceptos y trabajándolos para poder, ¿sí?, manejar la información, igual que lo estoy haciendo yo ahora que se los estoy explicando. ¿Bien? Entonces, la membrana plasmática. Vamos a, antes de hablar de cómo está hecha, ¿sí?, vamos a decir a grandes rasgos, ¿sí?, qué es la membrana plasmática, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Es tener en cuenta de dónde estamos parados, ¿sí? Cuando hablamos de la membrana plasmática, estamos hablando de que es esta envoltura de la célula, vamos a ponerla acá, ¿sí? Es una envoltura, ¿sí?, continua. Vamos a acá poner en color una palabra que es importante, es semipermeable. Envoltura continua semipermeable, y lo que está haciendo es que delimita el territorio celular, ¿sí? Esa es la membrana plasmática, ¿sí? Es una envoltura continua semipermeable que delimita el territorio celular. Que cuando habíamos hecho la analogía en la clase pasada, ¿sí?, de si la célula era un país o era una ciudad, esto sería ¿qué cosa? La frontera, ¿sí? Y como toda frontera, vieron que uno habla de importaciones, exportaciones, que entra al país, que sale del país. Bueno, la membrana plasmática hace lo mismo, por eso decimos que es semipermeable. Permeable porque deja pasar algunas cosas, y semi porque son algunas cosas particulares, que es, ¿sí?, es selectiva la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir semipermeable? ¿Sí? Selectiva a qué cosas entran o salen de la célula, ¿sí? No todo puede entrar y no todo puede salir, es semipermeable, ¿sí? ¿Quedó claro esto entonces cuando hablamos de la membrana plasmática? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que tiene? ¿Sí? Sí. Bien, vamos entonces a, una vez que tengamos en cuenta, ¿sí?, qué es la membrana plasmática y qué es lo que está haciendo, ¿sí?, hablar de los componentes. Cuando yo hablo de los componentes de la membrana plasmática, voy a tener, ¿sí?, tres componentes básicos. Voy a tener lípidos, voy a tener proteínas y voy a tener hidratos de carbono, ¿sí? Empecemos con los lípidos. Lípidos. Colesterol, ¿no? ¿Cómo? Colesterol, Perfecto. ¿Y cuál más? hidratos de carbono, que son glucolípidos. Ahora vamos con eso, ¿sí? Empecemos acá con los lípidos, ¿sí? Lípidos, ahí la compañera bien me dijo, me nombró uno. Tenemos dos componentes. Tenemos a los fosfolípidos, que esto les voy a poner acá el más, porque es el componente mayoritario de la membrana plasmática, ¿sí? Y después tenemos también otro lípido, que era el que me nombraba la compañera, que es el colesterol.
colesterol. Perfecto, ¿sí? Yo se los estoy nombrando, ahora después vamos a ver cada uno en particular, para que se entienda, ¿sí? Otro componente que tenía en la membrana plasmática iban a ser las proteínas. Las proteínas también tenemos de dos tipos. Tenemos las proteínas que me atraviesan por completo la membrana plasmática, van a llamarse proteínas integrales. Y las proteínas que no me atraviesan la membrana plasmática, que las encuentro de un lado o del otro, van a llamarse proteínas periféricas. ¿Bien? Y lo último que me faltan son los hidratos de carbono, ¿sí? La H y la C de hidratos de carbono. Ahora, los hidratos de carbono no están solos, ¿sí? Los hidratos de carbono se me unen a los lípidos y se me unen a las proteínas. Cuando un hidrato de carbono se une a un lípido, yo tengo un glucolípido, ¿sí? Gluco de glucosa o de hidrato de carbono y lípido de lípido. De vuelta, fíjense cómo las palabras son buchonas. Entonces tengo glucolípidos. Y siguiendo esta orden, ¿sí? de cómo me buchoné la palabra, cuando un glúcido se me une a una proteína, ¿qué voy a tener? ¿Una qué? Glucoproteína. Perfecto. De vuelta, miren buchona. Gluco, de glúcido, del hidrato de carbono, y proteína, que es lo que se me unió. ¿Sí? Estos son los componentes que yo tengo que poder nombrar cuando hable de la membrana plasmática. ¿Sí? Y esto es importante porque los glucolípidos, junto con las glucoproteínas, me van a formar algo que se llama glucocálix. ¿Sí? Estos en conjuntos me forman el glucocálix. ¿Sí? Estos ahí. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahora cuáles son los componentes? Entonces, esto es lo que yo les diría que sería una diapositiva buchona, un cuadrito buchón, para no olvidarme nada de lo que yo pueda encontrar cuando hable de la membrana plasmática. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá con esto, con los componentes? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, Bien. Yo les voy a ir construyendo la membrana plasmática, ¿sí? Y de esa manera vamos a ir haciéndolo. Yo voy escribiendo y voy a ir borrando, ¿sí? Entonces ustedes lo que pueden hacer lo mismo en diferentes dibujitos, o pueden esperarme a que tenga todo listo y se copian el último dibujo que va a quedar en la diapositiva, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que el componente mayoritario de la membrana plasmática iban a ser los fosfolípidos, ¿sí? ¿Cuál es la forma en dibujo de cómo representamos a los fosfolípidos? Los dibujamos de esta manera. Hacemos una cabecita, ¿sí? Y le dibujamos dos patitas, ¿sí? Esto sería un fosfolípido. De los fosfolípidos, lo que tenemos que entender es que son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir esto, anfipáticas? Que tienen una relación de amor y odio con respecto al agua. ¿Sí? Vamos a separar así. La cabeza por un lado, la cola por el otro. La cabeza está enamorada del agua. ¿Sí? Pero la cola, ¿sí? Acá, odia el agua, ¿sí? Esta relación, entonces, que tengo una cabeza que va a ser hidrofílica, ¿sí? Amo el agua, está todo bien con el agua, y que tengo colas que son hidrofóbicas, no me gusta el agua para nada, ¿sí? Es lo que se llama que esta molécula sea anfipática. Tiene esa relación bivalente, ¿sí? Con respecto al agua. Una parte le gusta, a otra parte no le gusta, ¿sí? ¿Se entendió entonces el concepto de anfipático? ¿Qué significa? ¿Sí? Que es una molécula que con respecto al agua, dependiendo su parte, tiene diferentes relaciones. Una parte va a ser hidrofílica,
¿sí? Y una parte va a ser hidrofóbica, ¿sí? Acuérdense, hidro de agua, fílico de amor, ¿sí? Filis, amor, y hidro de agua, fóbico de odio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Una cosa que les tiene que quedar en claro a ustedes es que en el cuerpo tenemos mucha agua, ¿sí? Entonces yo tengo una célula, esta es la célula, y esta es la membrana, esta es, ¿sí? La membrana plasmática, lo que yo les acabo de dibujar en violeta. Acá tengo agua, y acá tengo agua. En el interior del citoplasma, habíamos dicho, ¿sí? Particularmente el citosol, que tenía un montón de agua. Y en el espacio extracelular también tengo un montón de agua. Entonces, ¿qué pasa con esa parte de la molécula del fosfolípido que odia el agua si está rodeada? Dice, bueno, no hay problema, porque por suerte, como somos muchos, nos organizamos formando una bicapa, de tal manera que las patitas me quedan ocultas hacia adentro y nunca entran en contacto con el agua, ¿sí? Yo tengo una cabeza y tengo la patita, y del otro lado voy a tener lo mismo, ¿sí? Se organizan de esta manera, ¿bien? ¿Cómo se llama esta organización a la cual llegan los fosfolípidos por ese odio que tiene el agua de esta manera? Una bicapa. Bi porque es doble y capa. ¿Sí? Me está diciendo es una capa doble de fosfolípidos. Entonces, fíjense, de esa manera, acá tengo agua, pero no hay problema porque estas son las cabezas, que está todo bien, y acá tengo agua, pero acá tampoco tengo problema porque son las cabezas que está todo bien con el agua. Y las partes que es hidrófoba me quedan en el interior de la membrana. ¿Se entendió eso entonces? ¿De dónde viene que se organiza en esta bicapa? Tiene que ver fundamentalmente con esa particularidad que tienen los fosfolípidos, de que una de sus partes, la parte polar está todo bien con el agua, es hidrofílica, y la parte no polar es hidrofóbica, odia el agua, ¿sí? Entonces se organizan formando esta bicapa lipídica, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Habíamos dicho después que teníamos a las proteínas. No me olvidé del colesterol. Esperen que quiero armar un poquito más la membrana, así nos queda más prolijo el dibujo, y ahora después hablo del colesterol, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos proteínas, ¿sí? Las proteínas podían ser integrales o podían ser periféricas. ¿Qué quiere decir que sea integral? Una proteína que me atraviesa por completo la membrana plasmática, ¿sí? Es integral, porque si yo la saco, estoy destruyendo una parte de la membrana, ¿sí? Es integral, me atraviesa toda la membrana plasmática y tiene una parte acá, interna, que odia al agua. Una parte que es hidrófoba, ¿sí? Los polos son hidrofílicos, no hay ningún problema, pero una parte de esa proteína odia el agua, por eso la oculto en el interior de la membrana, ¿sí? Y después tengo proteínas que pueden ser periféricas. ¿Qué quiere decir? Que están en la periferia. Y si están en la periferia, eventualmente van a estar en contacto con el agua. Entonces estas con el agua no tienen ningún problema, ¿sí? Las puedo encontrar acá, las periféricas. Puedo encontrar una periférica arriba de otra proteína, o la puedo encontrar incluso, ¿sí?, arriba de uno de los lípidos. Yo se las dibujo de esa manera para que se entienda, ¿sí?, la diferencia entre una periférica y una integral, ¿sí? Entonces, esta es una proteína integral. ¿Por qué es integral? Porque atraviesa toda la membrana plasmática y porque tiene un interior, una parte que va a ser hidrofóbica. Y esta es una proteína que es periférica. ¿Por qué? Porque no me atraviesa la membrana y es completamente hidrofílica, no tiene ningún problema, ¿sí?, con respecto a lo que está haciendo, ¿sí? No tiene ningún drama. Entonces, proteínas integrales y proteínas periféricas, ¿bien? Ahí tenemos un componente más de la membrana. Y las proteínas son sumamente importantes, sobre todo estas, las integrales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las proteínas se pueden comportar principalmente como túneles, ¿sí? Lo que van a hacer estas proteínas es permitirme, ¿sí?, como bombas, como túneles, ¿sí?, que me permitan que pasen cosas a través de la membrana, ¿sí? Entonces, las integrales, otra diferenciación que tienen con las periféricas,
es que éstas se comportan como proteínas de transporte, ¿sí? Ya sean túneles o sean bombas, ¿bien? Y después, entre las dos, con las periféricas, pueden hacer otras funciones, ¿sí? Pueden tener función enzimática, pueden tener función estructural, están formando la estructura de la membrana, ¿sí? Pueden tener función de reconocimiento cuando están unidas a los hidratos de carbono, ¿sí? Y también tienen función como receptoras, ¿sí? Que son las que me están transmitiendo un mensaje, ¿bien? ¿Quedó claro entonces proteínas? ¿Qué es lo que tenemos que saber en la membrana plasmática? Proteínas integrales, proteínas periféricas, ¿sí? Las integrales atraviesan la membrana, las periféricas no. Las integrales tienen espacios hidrofóbicos, las periféricas son 100% hidrofílicas, ¿sí? Las funciones de las proteínas en la membrana es comportarse como transportadores, sobre todo estas, ¿sí? Que pueden ser canales o pueden ser bombas, ¿sí? También pueden comportarse como receptores, tienen función enzimática, tienen función estructural, ¿sí? Y tienen función de reconocimiento. ¿Bien? ¿Quedó claro eso con respecto a las proteínas? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa me falta hasta ahora nombrar? El otro lípido que habíamos nombrado, que era el colesterol, ¿sí? El colesterol es un lípido que odia el agua, ¿sí? Y si odio por completo el agua, ¿en qué parte de la membrana plasmática me voy a encontrar? Acá, ¿sí? En el interior de la bicapa lipídica. Entonces, al colesterol siempre lo encontramos en el interior de la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque es un lípido y generalmente los lípidos se llevan mal con el agua. Este odia el agua. Entonces los voy a encontrar por acá, ¿sí? Esperen que no manda este. Lo voy a poner en negro. ¿Sí? Lo voy a encontrar por acá, ¿sí? Con esta formita, entre las cabezas de los fosfolípidos, ¿sí? Eso que les acabo de dibujar en negro sería el colesterol. Y la función que tiene el colesterol en la membrana plasmática es intervenir en la permeabilidad de la membrana plasmática. La cantidad de colesterol que yo tenga me determina qué tan permeable o no sea la membrana plasmática. ¿Por qué? El colesterol lo que va a hacer es interviene en las uniones de los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo mucho frío, cuando la temperatura baja, los fosfolípidos van a intentar hacer qué cosa, van a intentar acercarse, ¿sí? Si los fosfolípidos se acercan unos con otros muchísimo, se cierran estos pequeños espacios que yo les estuve dejando acá, ¿sí? Si se cierra por completo, la membrana perdería la permeabilidad. Y no está bueno eso, porque hay ciertas cosas que todo el tiempo tengo que dejar que entren y que salgan, ¿sí? Entonces, cuando la temperatura baja, el colesterol lo que hace, me permite que estos todavía estén separados para que se mantenga la permeabilidad de la membrana. Y por el contrario, cuando hace mucho calor, las cosas se dilatan, ¿sí? Se expanden. Y quedando ese calor, ¿qué hacen? Como yo, ¿sí? En mi casa, si quiere venir alguien a abrazarme cuando hace mucho calor, salí de acá. No. ¿Qué hacen? Se separan los fosfolípidos. Si los fosfolípidos se separarían mucho, estoy en problemas, porque ahora la membrana sería recontra permeable. Estaría pasando muchas más cosas de lo que debería pasar, porque estos espacios estarían más grandes, ¿bien? En ese caso, el colesterol hace lo contrario, hace que se mantengan unidos. ¿Cuál es la forma entonces de resumir qué es lo que hace el colesterol? El colesterol, dependiendo de su proporción, o sea, de cuánto tenga, me determina la fluidez de la membrana. Eso es lo más importante cuando uno tiene que hablar del colesterol, ¿sí? ¿Se entendió? Colesterol entonces, ¿qué es lo que hace y dónde lo encuentro? ¿Sí? Sí, profe. Bien, Sí, profe. bárbaro. Y me quedan todavía hablar de los glucolípidos y las glucoproteínas, ¿sí? Y de esa manera yo ya estaría terminando mi membrana. Los glucolípidos y las glucoproteínas se van a estar uniendo, como habíamos dicho, ¿sí? Son hidratos de carbono unidos a lípidos o unidos a proteínas. Entonces, si yo de golpe tengo este hidrato de carbono, se unió aquí en un fosfolípido. ¿Esto qué sería? ¿Un glucolípido o una glucoproteína? Lípido. Perfecto. Esto que les acabo de dibujar es un glucolípido. Tengo un glúcido, un hidrato de carbono, unido a quién?
a un lípido que es este fosfolípido que dibujé acá. Y si yo les dibujo este acá, Glucoproteína. perfecto, ¿sí? Tengo un glúcido unido a una proteína, ¿sí? De este lado tengo un montón, yo les dibujo dos nada más para que se entienda lo que estoy hablando. Tengo glucolípidos y tengo glucoproteínas. Atención, los acabé de dibujar, y esto no es a nivel de vagancia, por no hacérselo doble, ¿sí? Solamente de un lado de la membrana plasmática. ¿Qué habíamos dicho? Que los glucolípidos y las glucoproteínas me formaban el glucocálix, ¿sí? El glucocálix yo lo voy a encontrar solamente, ¿saben de dónde? En el lado que va a ser extra citosólico, o sea, por afuera de la célula. Y el lado de la membrana plasmática donde yo no encuentre a los glucolípidos y a las glucoproteínas, va a ser el lado, ¿sí?, citosólico. Vamos, intrano, citosólico. Entonces, ¿cómo los diferencias? Si lo encontrás o no, donde vos tengas el glucocálix va a ser el lado extracitosólico, el que está mirando hacia el intersticio de las células, ¿sí?, el espacio que está por fuera de las células. Y donde vos no encuentres al glucocálix va a ser el lado citosólico. ¿Por qué? Porque la función que tiene el glucocálix es de reconocimiento, ¿sí?, y de interacción a nivel con las cosas que vienen por afuera de la célula. Entonces me interesa que estén del lado de afuera de la membrana. Si estuviesen del lado de adentro de la membrana no podrían cumplir su función, ¿sí? ¿Y cómo reconocer si es una glucoproteína o si es un glucolípido? Te fijas a quién tengo adosado el hidrato de carbono. Si mi hidrato de carbono está unido a un lípido, es un glucolípido. Y si mi hidrato de carbono está unido a una proteína, es una glucoproteína, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos? De la membrana, entonces, cómo se distribuyen los componentes, ¿sí? Fosfolípidos, que me forman la bicapa lipídica, ¿sí? Proteínas integrales, proteínas periféricas, el colesterol, que lo encuentro solo en la parte interna de la membrana, y tenemos a los glucolípidos y las glucoproteínas formándome el glucocálix únicamente del lado extracitosólico. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, Profe, extracelular sería lo mismo que extracitosólico. Exacto, ¿sí? Extracelular o extracitosólico, lo mismo, exactamente igual, ¿sí? Como más te gusta decirlo, ¿sí? A mí lo Gracias. que me interesa es que ustedes entiendan, ¿sí? Interno, externo. Adentro de la célula, afuera de la célula. ¿Quién me determina que yo en el gráfico pueda decirles con seguridad que este es el lado extracitosólico? Que acá yo tengo el glucocálix. ¿Bien? ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Bien. Esto es lo que a mí me interesa más que nada que ustedes sepan con respecto a lo que es la membrana plasmática, ¿sí? Que hayan entendido estos componentes, cómo se organizan, ¿sí? Y cómo los puedo reconocer, ¿sí? Sobre todo si el día de mañana uno, por ejemplo, les pide, ¿sí? Ahora no podemos por una cuestión de lo que es la virtualidad, pero imagínense que uno le pediría, dibújenme la membrana plasmática, ¿sí? Y tendrían que hacer algo como esto. Fíjense que tampoco es una cuestión de que me haya llevado demasiado tiempo ni mucha arte hacerlo. Son circulitos, patitas y unas, ¿sí?, cosas medias amorfas en el medio, ¿sí? Pero está bueno que ustedes los puedan reconocer, que tengan ese ejercicio de saber, che, esta estructura es un fosfolípido, estas que encuentro así son proteínas, ¿bien? Donde veo que salen estas imágenes ahí son los glucolípidos y las glucoproteínas, y que ya se den cuenta sobre todo de esta diferenciación entre lo que es extracitosólico y lo que es citosólico, ¿bien? Bien, chicos. Y lo último que tenemos para hablar, ¿sí?, y con eso ya terminamos la clase de hoy, es que habíamos dicho recién que a través de la membrana plasmática, ¿sí?, uno tenía transportes, ¿sí? Sí, se me están identificados, o no. Yo te puedo dar un dibujo, a ver si te puedo compartir. Dame un segundo. Déjame un segundo, así les muestro. No, no puedo porque lo tiene Flor. Después les mando una fotito, ¿sí? A mis chicos ya lo tienen en los PowerPoint. Después le mando a Flor una foto del Power, donde tengo la membrana plasmática, así se las comparto al resto de los compañeros para que vean lo que les nombraba, ¿sí? Vamos entonces ahora con lo que es transporte de membrana, ¿sí? Que era una de las cuestiones que habíamos nombrado recién, cómo funciona la membrana plasmática, permitir que ciertas cosas
entren o no, ¿sí? Ya murió mi marcador verde, vamos con el negro que estaba bien. Transporte de membrana. Vamos a hacer un cuadro, ¿sí? Así este cuadro nos queda y nos buchonea ya de entrada todo lo que tenemos que saber con respecto a transporte de membrana. Transporte de membrana tenemos tres tipos, ¿sí? Tenemos transporte de membrana que va a ser activo, transporte de membrana que va a ser pasivo y transporte de membrana que va a ser especializado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos y el especializado? ¿Sí? Que activo y pasivo lo hacen todas las células. Bueno, creo que me voy a tener que remitir a hacerle todos en negro. A ver, creo que naranja me anda todavía. Ahí está. Esto me lo hacen todas las células, ¿sí? Y el especializado es especializado porque es especial. Lo hacen algunas células. ¿Sí? Y la diferencia que yo tengo entre el activo y el pasivo tiene que ver con usar ATP. ¿Sí? El activo usa ATP, que es la energía, el pasivo no usa ATP. ¿Sí? Entonces, recién acabamos de nombrar las diferenciaciones que tenemos a grandes rasgos. Transportes de membranas tenemos tres: activo, pasivo y especializado. Activo y pasivo me hacen todas las células. Especializado me hacen algunas. ¿Cuál es la diferencia principal entre activo y pasivo? Si usan energía, ¿sí? Y otra cosa que va a ser importante es si lo están haciendo a favor o en contra de lo que se llama gradiente de concentración, ¿sí? Entonces, los activos, ¿sí? Cuando hablamos de GC, gradiente de concentración, el activo va a ser en contra de gradiente de concentración. Y el pasivo va a ser a favor. No, volvió del chatarrero, ¿sí? En contra del gradiente de concentración, a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Esto es la base que tenemos para entender esta diferenciación entre estos, ¿bien? ¿Quedó claro esto hasta ahora, lo que acabamos de nombrar? Sí, profe. ¿Sí? Ya te estaba por mutear a vos, Tami. Bueno, el señor está trabajando. No respeta que hoy es feriado. Bien. Les acabo de borrar esto para poder seguir haciendo este cuadro, ¿sí? Un poco más. Ahora les voy a nombrar los tipos de transporte que yo encuentro en cada uno de estos. Así no nos olvidamos, ¿sí? Transporte activo, tenemos dos tipos. Tenemos primario y tenemos secundario. Y dentro del transporte secundario puede ser de dos tipos. El transporte activo secundario puede ser sin porte o puede ser antiporte. ¿Sí? No se preocupen que yo ahora estoy armándoles un cuadro grande para que les quede, ¿sí? Todo buchoneado, qué es lo que tienen que saber y dónde encontrarlo. ¿Sí? Ahora después hablamos de cada uno en particular. ¿Sí? Entonces, transporte activo tenemos de dos tipos, primario y secundario. El primario no tiene sí subdivisiones, pero el secundario puede ser sin porte o puede ser antiporte. ¿Sí? Cuando hablamos del transporte pasivo, ¿sí? El transporte pasivo vamos a separarlo en tres. En difusión simple, ¿sí? En difusión facilitada, ¿sí? Y en lo que va a ser el transporte del agua. Que el transporte del agua puede ser por acuaporinas
o puede ser por lo que se llama ósmosis, ¿sí? Que yo se los pongo acá para que sepan que son especiales de agua. ¿Por qué? Porque ósmosis es el agua haciendo difusión simple. Y acuaporinas es el agua ingresando o saliendo por difusión facilitada, ¿sí? No es que haya algo extraño, ¿bien? Pero como el agua es algo tan importante para nuestro cuerpo, ¿sí? Tan importante, es que separamos y tenemos preparados, ¿sí? Mecanismos especiales para ella misma, pero están dentro de lo que es el transporte pasivo, ¿sí? Ósmosis es difusión simple, y acuaporinas es difusión facilitada, ¿bien? Pero lo nombramos así por separado para que sepan que cuando hablamos de transporte por acuaporinas o ósmosis, estamos hablando de que lo que estoy transportando va a ser ¿qué cosa? El agua, ¿bien? Y por último, cuando hablamos de transporte especializado, se separa en dos cosas. Se separa en endocitosis, lo que entra a la célula, y exocitosis, lo que sale de la célula, ¿sí? Y endocitosis tenemos de dos tipos, dependiendo si son sólidos o si son líquidos, ¿sí? Tenemos a la pinocitosis y tenemos a la fagocitosis, ¿sí? Y de esa manera, en exocitosis tenemos una solita. Y de esa manera, en este cuadrito, ¿sí? Que a ustedes obviamente les tiene que quedar un poquito más desplayado, tenemos y nombramos a todos los tipos de transportes que tenemos que nombrar, ¿sí? Y sobre todo marcamos las diferencias básicas, la diferencia entre activo y pasivo, las diferencias entre estos que son los simples y este que es el especializado, ¿bien? Y nombramos cuáles son los tipos de transportes que yo encuentro en cada uno de ellos, ¿bien? ¿Quedó claro entonces el cuadrito cuáles son todos los tipos de transportes que uno tiene para nombrar? Las aguaporinas no me quedaron claras. Acuaporinas es para lo que es el transporte de agua, ¿sí? Ahora las vemos igual, yo les acabo de nombrar para que sepas dónde lo metemos. Ahora lo explicamos, ¿sí? No quédense tranquilos, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora sí a empezar a hablar un poquito de cada uno de estos, ¿sí? Profe, se va a cortar. Transporte pasivo, ¿sí? Hacemos una cosa, nos desconectamos, chicos, volvemos a conectar, les quedaba un minuto, así ya, el último Zoom que hacemos en el día, terminamos de ver lo de transporte y con eso ya terminamos la clase, ¿sí? Desconectamos, mismos datos, entramos y vemos transporte. Ok. Bueno, ok. Salimos.